Buen día, compañeros. Los temas de hoy es pie diabético y linfedema. Yo soy su compañera Michelle Oliva y vamos a comenzar. Empezando por definir que la diabetes es una enfermedad de tipo multifactorial, crónico-degenerativa, en donde existe una pérdida de regulación de la glucosa. Y este descontrol por años nos lleva a la aparición de complicaciones crónicas, tales como nefropatía, enfermedades cardiovasculares, retinopatía, neuropatía y enfermedad vascular periférica. Estas dos últimas, la neuropatía y la enfermedad vascular, conllevan a una de las complicaciones más costosas y que día a día el cirujano general enfrenta en su práctica diaria. Esto es el pie diabético, que propiamente se define como la alteración de las estructuras anatómicas y funcionales del pie en consecuencia del daño que produce una hiperglicemia sostenida en los diferentes tejidos. Es decir, hay un descontrol en la diabetes que va a generar cambios neuropáticos y vasculares. Además, pueden estar asociados a factores desencadenantes que van a dar lugar a úlceras de diverso grado en el pie. En cuanto a la epidemiología, México tiene una prevalencia muy alta de diabetes y obesidad a nivel mundial y según los registros de la ENSANUD en el 2016, la prevalencia de diabetes es casi del 10%, un 9.4. Esto supone gastos muy importantes en el presupuesto nacional de salud y con la aparición de complicaciones incrementa todavía más, por lo que es muy importante la prevención de dichas complicaciones, ya que la supervivencia a 5 años, una vez que se han generado úlceras, es del 50 al 60%, además de que el tiempo de curación es muy largo, aproximadamente 3 meses, 12 semanas, y esto tomando en cuenta si el paciente es constante en sus limpiezas, en las recomendaciones, en la información que tiene sobre su enfermedad y también están asociados a un alto riesgo de amputación. Es muy importante que el paciente conozca todo esto y mencionar también los factores de riesgo que se dividen en generales y locales. En los de tipo generales, el tiempo de evolución de la diabetes generalmente es mayor de 10 años, una hiperglicemia sostenida, que de hecho en valores de hemoglobina glucosilada mayor de 8 va a aumentar el riesgo de amputación. La edad del paciente, comorbilidades como hipertensión arterial, hipergliceridemia, hipercolesterolemia, retinopatía, hiperuricemia, nefropatía y tabaquismo. Dentro de los factores locales tenemos las deformidades del pie, presión plantar elevada, una hiperkeratosis, enfermedad vascular periférica, traumatismos y neuropatía. En cuanto a la clasificación de estas heridas, se han propuesto muchas, pero el problema ha sido crear un sistema que sintetice un adecuado equilibrio entre simplicidad y complejidad, ya que un sistema de clasificación bastante fácil tiene la desventaja de omitir gran cantidad de información. Por ejemplo, la de Meyer-Wagner, que su uso es práctico, pero va a ofrecer una información limitada, ya que solo considera la presencia de infección a partir del estadio 2 y no toma en cuenta la presencia de isquemia. Va desde el grado 0 a un grado 5. El grado 0 no hay presencia de lesión, pero sí hay alteraciones a nivel de la piel, como la presencia de callos, metatarsianos prominentes y deformidades óseas. En un grado 1 tenemos la presencia de úlceras superficiales con destrucción del espesor total de la piel. En el grado 2 son úlceras profundas que penetran la piel grasa, pero no va a afectar ligamentos ni hueso y va a estar infectada. Un grado 3 son aquellas úlceras profundas con abscesos, que va a ser de tipo extenso, profundo, con secreción y un mal olor. En el grado 4, la existencia de gangrena que se va a limitar a una parte del pie o de los dedos o el talón o la planta. Y un grado 5 en donde la gangrena va a ser extensa, todo el pie va a estar afectado y además existirá la presencia de efectos sistémicos.
Otra clasificación es la de la Universidad de Texas o solo Texas, que es de tipo bidimensional porque va a tomar en cuenta dos criterios, la profundidad y la existencia de infección o isquemia, que de hecho esta clasificación es la que toma en cuenta la GPC, em, que va desde el grado 0 a un grado 3 con estadios del A, B, C y D, en donde hay que notar que a partir del estadio B toma en cuenta si está infectada, un estadio C si existe la presencia de isquemia y un estadio D si la herida está infectada y además tiene la presencia de isquemia. Entonces, una lesión de grado 0 con estadio A son lesiones pre o posulcerosas completamente epitelizadas. Un grado 1 con estadio A, una herida superficial que no va a involucrar tendón, cápsula y hueso o hueso. Un grado 2, la herida va a estar a tendón o a cápsula. Y un grado 3, la herida penetrante a hueso o articulación. Es de hecho muy práctica y fue la primera en tomar la presencia de isquemia. Otra clasificación muy sencilla es la de Gibbons, que lo va a clasificar de acuerdo a la severidad de la lesión, en donde una herida leve es de tipo superficial, no hay presencia de celulitis y no hay afectación ósea. Una herida moderada es aquella profunda con posible afectación ósea entre 0 y 2 centímetros periféricos de celulitis. Y en la de tipo severo es igual una herida profunda, pero ya hay presencia de afectación articular y ósea, hay secreción purulenta, existe la presencia de más de 2 centímetros de celulitis y efectos sistémicos. Actualmente se considera que ninguna clasificación para pie diabético puede considerarse completa si no incluye la variable de infección, por lo que la escala de PEDIS es muy útil ya que evalúa 5 categorías: irrigación, extensión, profundidad, infección y sensibilidad. El problema de esta clasificación es que es un sistema complejo y va a requerir el uso de pruebas diagnósticas complementarias. Aquí un PEDIS 1 no existe la presencia de infección, pero a partir de un PEDIS 2 ya existe como tal la presencia de infección con manifestaciones clínicas de inflamación, pero la ulceración va a estar limitada a la piel superficial o al tejido subcutáneo y no va a haber otras complicaciones locales o sistémicas. En las de tipo moderado va a tener igual datos de inflamación, va a ser en un paciente metabólicamente estable, pero la extensión de la úlcera va a ser mayor a 2 centímetros y o propiamente ya puede existir una propagación por debajo de la aponeurosis con la presencia de abscesos en tejidos profundos, gangrena y ya puede existir la afectación de músculo, tendón, articulación o hueso. Y en un PEDIS 4 es un paciente con infección más datos de infección sistémica o inestabilidad hemodinámica. Y aquí muestran todos los datos clínicos que presenta el paciente. Conviene revisar esta clasificación ya que es muy completa, pero de acuerdo a la GPC nos vamos a basar en la de la fisiopatología del pie diabético es multifactorial y para ello conviene explicar los mecanismos que conllevan al paciente a la presentación de úlceras en el pie. Una de ellas es la neuropatía diabética, que de hecho es la más común, y debido a una microangiopatía va a provocar una disfunción endotelial afectando a los axones, células de Schwann y vasos sanguíneos perineurales de los nervios y los ganglios, que van a ocasionar una atrofia de estos axones a un nivel medular y con ello una degeneración de sus terminales nerviosas. Todo esto secundario a una isquemia microvascular. Y esto va a provocar alteraciones en la conducción nerviosa. La polineuropatía diabética simétrica sensitivo-motora es la más común de las manifestaciones de la neuropatía y afecta aproximadamente hasta un 50% de todos los pacientes diabéticos. En este tipo de neuropatía hay una destrucción de las fibras tipo C y delta que llevan a la pérdida de sensibilidad del dolor y pueden experimentar síntomas sensitivos positivos
lo que indican una respuesta neurosensorial de tipo anormal o síntomas sensitivos negativos que indican un déficit sensorial. Además, el dolor neuropático también se divide en síntomas espontáneos, como un dolor que es persistente, urente, quemante, intermitente. Los pacientes también van a mencionar la presencia de disestesias, como sensaciones anormales que son desagradables, y la presencia de parestesias. El paciente lo va a referir como un hormigueo. Y los síntomas evocados, como la alodinia, que es la respuesta dolorosa ante un estímulo que no es doloroso, como el roce; una hiperalgesia, que es la respuesta exagerada ante un estímulo doloroso; y una hiperpatía, que es la respuesta retardada, explosiva a cualquier estímulo doloroso. Y estos síntomas generalmente van a iniciar de una forma distal en los dedos del pie y con el tiempo avanzan proximalmente hasta tener una distribución en calcetín. Otro tipo de neuropatía es la motora, en donde hay una afección de las fibras tipo A, lo que va a causar una pérdida de la propiocepción, la presión, la sensibilidad vibratoria y una inestabilidad a la marcha, lo que va a ocasionar una atrofia de los músculos interóseos y con ello deformidades en los dedos del pie. Los pacientes pueden tener contracturas y deformidad en estos dedos, lo refieren como dedos en garra, en donde, bueno, todo esto va a ocasionar una alteración de los puntos normales de la descarga plantar. También puede existir la presencia de hiperkeratosis, que debido al traumatismo continuo, van a sufrir lesiones subepidérmicas y con ello la formación de hematomas y posteriormente la ulceración. Otro mecanismo por el que pueden estar condicionadas las úlceras es la enfermedad arterial periférica, que como tal se define una enfermedad de tipo obstructivo en los vasos arteriales, y el riesgo de enfermedad es de 2 a 4 veces más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2. La manifestación más frecuente es la claudicación intermitente, es decir, un dolor que los pacientes refieren como un calambre en la pierna, que va a aparecer al caminar y es aliviado cuando se encuentra en reposo. Todo esto va a resultar a causa de una disminución del flujo sanguíneo secundario a alteraciones del endotelio, y que son principalmente de origen aterosclerótico, así como un efecto de la resistencia a la insulina, la glucotoxicidad, el estrés oxidativo y la glicación de proteínas. Existen clasificaciones clínicas para evaluar la severidad de la claudicación. Las más usadas es la de Fontaine y la de Rutherford, en donde podemos ver desde pacientes asintomáticos hasta claudicaciones ligeras o ya propiamente la presencia de ulceración o gangrena o una pérdida tisular importante. Con esto concluimos que las úlceras diabéticas pueden ser de tipo neuropático, y ya lo mencioné, es la forma más común y se manifiesta en sitios de presión continua y en las zonas plantares, generalmente el primer metatarsiano, o de tipo isquémico o una combinación de estas dos, que va en un porcentaje del 10 hasta el 60%. Pero aquí es muy importante identificar las características de un componente isquémico, ya que esto va a ayudar mucho a reconocer los pacientes que tengan un peor pronóstico y los que tienen un mayor riesgo de amputación. El diagnóstico se va a fundamentar en una correcta y completa historia clínica, un examen físico y estudios complementarios como de laboratorio. Esto es importante para aquellos pacientes que clínicamente tienen signos de infección. Podemos solicitar biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, una hemoglobina glucosilada y los reactantes de fase aguda, como la PCR o la calcitonina. Estudios de imagen que pueden ser útiles para observar anormalidades biomecánicas del pie. Solicitamos una radiografía simple, anteroposterior simple y oblicua del pie, o técnicas ya más especializadas como un ultrasonido Doppler,
que nos van a confirmar insuficiencia arterial o resonancia magnética nuclear para observar alteraciones en tejidos blandos como abscesos o la presencia de osteomielitis. En cuanto a la exploración neurológica, existe una prueba que es muy útil para valorar la sensibilidad a la presión y el tacto. Esta prueba es el test de monofilamento de Semmes-Weinstein, en donde consiste en una fibra de nylon que va a estar unida a un manguito y que al aplicarle cierta presión va a ejercer una fuerza de 10 gramos, es mínima, pero que va a ser suficiente para explorar la sensibilidad en los distintos puntos o bueno, zonas del pie. Estas zonas son 10. Una de, bueno, las voy a mencionar, es el pulpejo de las falanges distales del primer, tercer y quinto dedo, la cabeza de los metatarsianos de los mismos dedos y la parte lateral o externa e interna de la planta del pie, el talón y la superficie dorsal del pie entre la base del primer y segundo dedo. La técnica consiste en colocar al paciente en decúbito supino, sin calzado ni calcetines. Se le va a mostrar el monofilamento al paciente y se le va a colocar en alguna parte del cuerpo, por ejemplo la mano, para demostrar que esta prueba no causa dolor. Se le va a pedir al paciente que cierre los ojos o que voltee a otro lado, pero el paciente no debe de estar observando los puntos que vamos a examinar. Se va a sostener el monofilamento perpendicular a la piel, se va a colocar la punta sobre el talón del pie y se le va a pedir al paciente que diga sí cuando sienta que toca su pie con el monofilamento. Si el paciente no dice sí cuando se ha explorado una zona, se va a continuar hasta otro sitio y cuando se hayan completado todas las zonas, se van a reexaminar estas áreas en donde el paciente no percibió el monofilamento. La técnica consiste en empujar el monofilamento hasta que éste se doble, sostenerlo por 1 a 3 segundos máximo y retirar el monofilamento de la piel. No se tiene que correr o cepillar sobre la piel y se va a repetir la secuencia en forma aleatoria de forma que el paciente no adivine o sospeche la zona que vamos a explorar en cada pie. La exploración vascular también va a ser importante para valorar la presencia de isquemia. Hay que valorar la presencia o ausencia de pulsos tibiales, popliteo y femoral. También la temperatura, la coloración del dorso y planta de los pies, si hay presencia de cianosis o palidez de tegumentos, el intervalo de llenado capilar y venoso. Y otra herramienta muy útil es el índice tobillo-brazo, que se va a obtener dividiendo las presiones sistólicas más altas de cada pierna entre la presión arterial sistólica más alta de los brazos en posición supino. Estos son los valores de referencia y se indica una referencia en aquellos pacientes que tienen niveles por debajo de 0.9. Y la confirmación diagnóstica de insuficiencia arterial se va a realizar mediante exámenes de imagen como el ultrasonido Doppler arterial, una angiotomografía, una angioresonancia o una angiografía. Y finalmente el tratamiento, que incluye un abordaje integral. Para esto hay que valorar el diagnóstico etiológico de la lesión con una adecuada exploración neurológica, vascular y biomecánica y definir la causa de esta lesión. También hay que tener un abordaje local de la herida, tomando en cuenta las características de la lesión, su tamaño, su profundidad, los tejidos que sean afectados, los bordes, la cantidad de exudado, la presencia de inflamación o de infección, o si tiene signos de biofilm o resistencia, y conocer el alcance del daño tisular. La limpieza de la herida va a ser muy importante. Incluye la piel perilesional. Se pueden utilizar soluciones fisiológicas, agua destilada o agua potable a una temperatura neutra y se tiene que ejercer una presión de lavado que va a garantizar el arrastre de bacterias y el material de curación presente en la herida sin lesionar al tejido sano. También es importante el uso de terapias antimicrobianas tópicas cuando se sospeche la progresión hacia una infección o cuando la cicatrización se vea interrumpida.
Ante la evidencia de infección, se pueden emplear apósitos antimicrobianos y también en heridas en fase de granulación que presentan procesos infecciosos. La antibioterapia sistémica suele ser muy efectiva. Si la herida no mejora en un plazo de 7 a 10 días o incluso si empeora, hay que reevaluar al paciente y la herida y considerar otras posibles causas del deterioro de esta lesión. Y si la infección es intensa y la extremidad está en riesgo, se requiere una intervención quirúrgica de urgencia para desbridar el tejido necrótico, incluyendo el hueso infectado, liberar la presión en compartimentos y drenar abscesos. Estas son las indicaciones para un manejo quirúrgico muy importante, y son aquellas infecciones de extremidades que ponen en peligro la vida del paciente. La evidencia de respuesta inflamatoria sistémica, una progresión rápida de infección, una necrosis extensa o gangrena, crepitación en la exploración física y o presencia de gas en la radiografía, equimosis o petequias extensas, una isquemia crítica de la extremidad, pérdida extensa de tejidos blandos, una destrucción extensa de hueso y cuando no mejora la infección a pesar de un tratamiento adecuado. Entonces es muy importante la prevención para no llegar a las amputaciones. Estas amputaciones son de tipo menores y mayores. Las menores se limitan al pie, pero desafortunadamente no son tan comunes, son más comunes las mayores. Aquí la transmetatarsiana hay una resección total de las falanges y la epífisis distal de metatarsianos. Aquí lo ubico en la imagen. También otra técnica es la de Lisfranc, que hay una desarticulación a través de la unión tarso-metatarsal y la amputación de Sand, que es a nivel de la articulación del tobillo. Las amputaciones mayores pueden ser de tipo transtibial, en la que se preserva la articulación de la rodilla y facilita la instauración de prótesis. Aquí ubico en la imagen derecha, puede ser el tercio superior, el medio o el inferior, o amputaciones de tipo supracondila, en la que se pierde totalmente la articulación de la rodilla y puede estar ubicada en diferentes niveles. Y para concluir, hago un énfasis en la detección oportuna, identificar a los pacientes que tienen pie en riesgo, así como los factores de riesgo y una exploración periódica en estos pacientes. También es bien importante la formación del paciente, de su familia y del personal de salud. De repente, a veces los pacientes no están enterados de la gravedad de las complicaciones y dejan pasar su enfermedad por años hasta que aparecen este tipo de situaciones. Y pues sobre todo en el pie diabético, como a causa de la neuropatía pierden la sensibilidad, llegan a urgencias con las ulceraciones y bueno, desde aquí es bien importante hacer un control para evitar el riesgo de amputación. También es bien importante el calzado adecuado. La clasificación de riesgo de pie diabético, esto nos va a indicar la frecuencia en la que debemos de inspeccionar un pie diabético. Ante un bajo riesgo, es decir, que el paciente tiene la sensibilidad conservada y tiene los pulsos palpables, la inspección debe ser por año. Ante un riesgo aumentado por una neuropatía o ausencia de pulsos u otro factor de riesgo, el control es de entre cada 3 y 6 meses. Ante un alto riesgo, es cada 1 a 3 meses, y en pacientes que tienen ya el pie ulcerado, el tratamiento debe ser individualizado con una posible derivación y 1 a 3 meses tras la curación. El calzado adecuado debe ser un zapato cerrado que no exponga ninguna parte de su pie. Aquí estas son las características. También es importante que estos lo sepan. Y algo que me pareció muy curioso es que los zapatos deben de comprarse por la tarde, ya que en ocasiones en la mañana o en la noche pueden inflamarse. Y usar los zapatos nuevos en periodos de 30 minutos hasta que el paciente logre acostumbrarse.
Continuando con el siguiente tema, que es linfedema, este se define como una acumulación de linfa en el espacio intersticial debido a una falla en el transporte de linfa que va a originar un edema. Esta es una de las complicaciones del cáncer o de su tratamiento y que se debe de tomar en cuenta por su relativa alta frecuencia y sus efectos. eh, La epidemiología, si bien no encontré datos específicos en México, se sabe que el linfedema secundario a un cáncer es muy común y el 80% experimenta su aparición en un plazo de a partir de hasta 3 años o incluso posoperatorio. El resto de linfedemas, aquí está el porcentaje, voy a explicar después cada uno de qué trata. Y el linfedema de las extremidades superiores se presenta con mayor frecuencia después del cáncer de mama. En cambio, las de extremidades inferiores después de un cáncer de útero, cáncer de próstata, linfoma o melanoma. Para entender bien la fisiopatología es importante explicar el transporte linfático, por lo que este video lo explica muy bien. Antes que nada, repasemos un poco de qué va esta movida del sistema cardiovascular. Este está formado básicamente por el corazón y por una serie de vasos que transportan la sangre por los tejidos del cuerpo. La sangre, entre otras cosas, reparte oxígeno y nutrientes a las distintas células de nuestro cuerpo para que éstas puedan vivir. Pues este sistema circulatorio está organizado de forma que tenemos el corazón que bombea la sangre, las arterias que llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo y las venas que llevan esa sangre de vuelta de los tejidos al corazón. Si tuviéramos que seguir el recorrido que hace la sangre por el cuerpo, podríamos decir que el corazón, al contraerse, bombea la sangre que sale a través de las arterias que recorren el cuerpo y se van haciendo cada vez más y más estrechas hasta dar lugar a los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más estrechos y más pequeños que tenemos, más que nada porque son los que están en contacto directo con las células a las que suministran oxígeno y nutrientes. Los capilares sueltan ese oxígeno que las células necesitan y recogen el dióxido de carbono que les sobra, que será llevado de vuelta al corazón gracias a las venas. A ver, no quería complicar esto mucho, pero luego tienes que imaginarte que esta sangre del corazón va a los pulmones, donde se realiza ese intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, de forma que cuando tú inspiras la sangre se llena de oxígeno que se repartirá por los tejidos y cuando tú expiras se expulsa ese dióxido de carbono que les sobra. Pero eso ya en otro vídeo que además es bastante interesante. En fin, todo esto suena muy bonito, la naturaleza es maravillosa, bla bla bla, pero tenemos un problema. Por cómo está diseñado nuestro cuerpo y por cuestiones físicas de presiones en las que no vamos a entrar, digamos que de forma inevitable a los capilares siempre se les escapa algo de líquido hacia afuera. Ese líquido que sale de los capilares hacia afuera no es la sangre tal cual, sino que es lo que llamamos el plasma. Esa fracción líquida de la sangre que está compuesta pues básicamente por agua, pero también por proteínas y otras moléculas. Al salirse de los capilares, ese líquido o plasma se queda ahí en lo que llamamos el espacio intersticial, que es otro concepto interesante. El espacio intersticial es básicamente ese espacio que hay entre célula y célula y que está lleno de líquido. Es decir, nuestro cuerpo no es un conjunto de células ahí pegadas las unas con las otras, sino que gran parte de nuestro organismo es espacio hueco relleno de líquido. Bueno, la cosa es que de todo ese líquido que sale de los capilares hacia el espacio intersticial, el propio sistema circulatorio reabsorbe gran parte del mismo. Pero ese líquido restante que se queda ahí es reabsorbido por el sistema linfático, que menos mal porque si no ese líquido se iría acumulando ahí progresivamente y nos iríamos hinchando como un globito. Es por eso que la linfa, el líquido que transportan los vasos linfáticos, proviene del plasma de la sangre, es decir, proviene de ese líquido que salió de los capilares y que fue reabsorbido. Pues ese líquido reabsorbido va viajando a través de los vasos linfáticos y finalmente es abocado de nuevo en el sistema circulatorio. ¿Y cómo se hace esto? Pues digamos que de forma parecida al sistema circulatorio, los capilares linfáticos más pequeños van fusionándose en vasos linfáticos cada vez más grandes hasta dar lugar a los dos vasos linfáticos principales del cuerpo, que son el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Concretamente, el conducto linfático derecho recoge el líquido de la parte derecha del cuerpo y el conducto torácico recoge el líquido de la parte izquierda y también de la parte inferior, o sea, extremidades y abdomen. Pues estos dos grandes vasos linfáticos son los que están conectados con el sistema circulatorio. Es a través de este punto de unión entre sistema linfático y sistema cardiovascular que el líquido es retornado a la sangre. Y hay una pregunta que no sé si os habéis hecho, pero es muy curiosa, y es ¿cómo consigue el sistema linfático llevar, digamos, ese líquido de abajo hacia arriba? O sea, ¿cómo consiguen los vasos vencer la gravedad? Pues para asegurarse de que ese líquido fluya hacia arriba pero no pueda retroceder, los vasos linfáticos tienen en su interior unas válvulas que impiden el retroceso de ese líquido. O sea, gracias a la contracción de los músculos de las paredes de los vasos,
Este líquido es propulsado hacia arriba y gracias a las válvulas ese líquido no puede retroceder hacia atrás. Para que veas que el sistema linfático lo tiene todo pensado. Este drenaje de líquidos, que así de entrada puede parecer como un poco basic, es tan importante que no solo sin él moriríamos en 24 horas, sino que el simple hecho de que no termine de funcionar bien da lugar a problemas de salud como por ejemplo el llamado linfedema. En el linfedema el sistema linfático no puede acabar de drenar bien ese líquido, con lo que este termina acumulándose y las extremidades se hinchan, aumentando así el riesgo de padecer algunas infecciones recurrentes o algunos tipos de cáncer muy concretos. De todos modos, este drenaje de líquidos no es un simple hecho de que se evite que se acumule ese líquido, sino que el hecho de que ese líquido tenga que pasar por los vasos linfáticos y concretamente tenga que atravesar ciertos ganglios linfáticos es en cierto modo una ventaja. Esto es así porque los ganglios linfáticos en realidad actúan como puntos de control o centros de vigilancia, ya que vigilan que no se haya colado ningún microorganismo o célula extraña en la linfa. Es decir, en realidad es una especie de control de calidad de la sangre, porque recordemos que la linfa viene del líquido de la sangre, gracias a que en su interior se esconde todo un ejército de células inmunitarias, lo cual me viene perfecto para contaros la siguiente función del sistema linfático. La función... Una vez que entendemos el transporte linfático, podemos entender que la acumulación de linfa en este espacio intersticial nos va a ocasionar el edema. Por eso es muy importante entenderlo. Y la clasificación se basa en un linfedema de tipo congénito, que esto es generalmente antes de los 2 años de edad y se asocia a otros trastornos específicos hereditarios como el síndrome de Turner. Puede afectar a una o varias extremidades o la cara o los genitales. En el linfedema temprano es la forma más común del linfedema primario y representa el 94% de los casos. El inicio es durante la infancia o la adolescencia y la inflamación afecta el pie o la pantorrilla. En un linfedema tardío es poco frecuente y representa menos del 10% de los casos de linfedema primario. El inicio de este edema es posterior a los 35 años y es muy frecuente en mujeres. El linfedema primario se debe a anomalías en el desarrollo del sistema linfático y puede producirse por causas desconocidas o asociado a otros trastornos vasculares como hemangiomas o linfangiomas. Igual, como lo mencioné, son muy propensas aquí las mujeres con una proporción de 3:1. Y el linfedema secundario, que es propiamente del que estamos hablando, el más común, se desarrolla como resultado en una obstrucción o trastorno linfático como consecuencia debido a un trauma, al cáncer, a la cirugía o una infección. Las zonas que más se comprometen es la extremidad inferior hasta en un 90%, en la extremidad superior hasta un 10% y menos del 1% en los genitales. Dentro de las manifestaciones clínicas, el más común en estadios tempranos es la presencia de edema con fobia, es decir, que cuando se presiona la piel por unos segundos con el dedo, este va a tener hundimiento que va a persistir durante algunos segundos o minutos después de que se ha retirado el dedo. La distribución del edema puede limitarse a la parte proximal o a la parte distal del miembro. Los pacientes van a referir molestias como pesadez o sensación de llenura que va a estar relacionada al peso de la extremidad. Van a sentir que la piel está ajustada, o sea, les aprieta una obstrucción y una disminución de la flexibilidad en la articulación que se ha afectado. También el tamaño de la extremidad aumenta a lo largo del día y puede disminuir durante el transcurso de la noche o cuando el paciente está recostado, pero nunca se normaliza completamente. Cuando el edema se limita a la extremidad inferior, afecta clásicamente el dorso y los dedos de los pies tienen una forma cuadrada. Y ya en estadios más avanzados se desarrolla una hiperkeratosis de la piel y el líquido drena por las vesículas llenas de linfa. En esta imagen es un paciente ya con una progresión muy avanzada. Y también el linfedema puede predisponer a infecciones de la piel como la celulitis. Esto, además del edema, puede provocar un daño linfático adicional, lo que va a empeorar la enfermedad existente. La manifestación clínica de la celulitis puede variar desde un eritema hasta un empeoramiento del edema o incluso una infección de los tejidos blandos que rápidamente progresa a efectos sistémicos.
El diagnóstico puede ser fundamentalmente clínico, pero también es importante el examen físico, eh, haciendo mediciones volumétricas de las extremidades, es principalmente lo más accesible y el seguimiento de la progresión de la enfermedad. Y una vez que se ha realizado el diagnóstico clínico, se deben realizar estudios complementarios para determinar la extensión de la enfermedad y el estado funcional del sistema linfático. La medición con cinta consiste en medir la circunferencia del brazo o de la extremidad inferior para calcular la diferencia de volumen entre el brazo afectado y el que no se ve afectado. Las medidas de secuencia se toman en 4 puntos a ambos brazos, en las articulaciones metacarpofalángicas, la muñeca, a 10 centímetros distales de los epicóndilos laterales y a 15 centímetros proximales de los epicóndilos laterales. Cuando hay una diferencia de 2 centímetros o más con el brazo contralateral en cualquier punto, se considera clínicamente significativo, aunque esto también tiene sus limitantes porque puede ser una paciente que tiene obesidad, entonces no solamente pueden ser 2 centímetros, entonces tiene sus variaciones. Y aquí hay una etapificación del linfedema según la Sociedad Internacional de Linfología, en la que básicamente explica los síntomas de acuerdo a la progresión de la enfermedad. Como métodos diagnósticos tenemos la linfoescintigrafía, que de hecho es la prueba diagnóstica que más se utiliza para identificar anomalías linfáticas, en donde se va a inyectar un coloide de radio azufre marcado en la región subdérmica interdigital de la extremidad afectada, y con la cámara podemos, o más bien se observan los principales ganglios linfáticos y los nódulos. En una persona normal, la actividad del trazador puede detectarse en la región inguinal de 15 a 60 minutos. Dentro de las 3 horas, la captación debe estar presente en los ganglios linfáticos pélvicos y abdominales. En pacientes que tienen linfedema se pueden observar varios patrones. Puede haber un transporte retrasado o ausente a los ganglios inguinales. Un aspecto muy importante en el tratamiento es que no existe cura para el linfedema y el paciente debe saberlo, por lo que el tratamiento debe estar encaminado al control del edema, prevenir infecciones recurrentes, mejorar la funcionalidad y calidad de vida del paciente, así como reducir la progresión de la enfermedad. Algunas de estas estrategias para reducir el edema están los vendajes compresivos, en la que su uso debe ser durante horas de vigilia y se deben reemplazar cada 6 meses cuando pierde elasticidad. La cantidad de compresión requerida para controlar este linfedema varía de entre 20 a 60 milímetros de mercurio y puede variar entre los pacientes y de acuerdo a la severidad del linfedema. También estos vendajes protegen los tejidos contra presiones intrínsecas elevadas crónicamente que van a conducir a un engrosamiento de la piel y el tejido subcutáneo, además de una protección contra los traumatismos externos que pueden conducir a la presencia de celulitis. El reposo en cama y elevación de las extremidades suele ser la primera intervención recomendada. Sin embargo, una elevación continua a lo largo del día puede interferir con la calidad de vida del paciente más que el propio linfedema. También existen terapias de compresión neumática intermitente que van a reducir el edema y son terapias complementarias al uso de medias de compresión. Por lo general se usa durante 4 a 6 horas, por lo que sí es bastante tiempo a lo largo del día, cuando el paciente se encuentra en una posición supina y se ha demostrado que los rangos de presión entre 30 y 60 milímetros de mercurio son efectivos. El uso de antibióticos ante la presencia de infección como celulitis está indicado. Generalmente los microorganismos que lo ocasionan es el Staphylococcus y el Streptococcus beta hemolítico. Se va a recomendar un tratamiento antibiótico agresivo en los primeros signos o síntomas de la celulitis. Los fármacos de elección es la penicilina o la cefalosporina durante 5 días. En aquellos pacientes que presenten celulitis recurrente, a pesar de todos los métodos para reducir el edema, se recomienda el uso de
de una vía intramuscular. Y bueno, aquí les dejo el tratamiento, el esquema más bien, que es eficaz en la supresión de este síntoma. Finalmente, la cirugía, que gracias a los avances tecnológicos son técnicas que tienen como objetivo redirigir el acceso de fluido linfático a la circulación venosa y así superar zonas de obstrucción. El éxito va a depender en identificar vasos linfáticos que estén funcionales y una vena apropiada compatible en tamaño, localización y que presente mínimo reflujo al seccionarla. Esta técnica comienza al identificar vasos linfáticos funcionales, se va a realizar una incisión transversal para identificar y aislar un vaso linfático y su vénula adyacente. Se van a utilizar un bypass, o sea, son técnicas de microcirugía para anastomosar un vaso linfático subdérmico con una vena adyacente. Este es el mecanismo, bueno, más bien esta es la anastomosis. En el asterisco refleja la vena y la flecha el vaso linfático. Es una técnica pues muy sofisticada que pues debido a esta técnica sí mejora la calidad de vida de los pacientes. Aquí es un paciente de 61 años, de sexo femenino, que tuvo un linfedema en la extremidad superior derecha, secundario a un tratamiento en cáncer de mama. En la parte de arriba es antes de este tratamiento y en la parte de abajo 13 meses después de la cirugía. Otra técnica se llama transferencia de linfonodos vascularizados, que es un procedimiento en la que existe una transferencia de un colgajo libre de linfonodos a la extremidad afectada mediante microcirugía. Este mecanismo funciona ya que se pretende que actúe como una bomba que va a traer la linfa a los linfonodos y pasar al sistema venoso mediante conexiones linfático-venosas dentro del colgajo a través de la linfoangiogénesis. En teoría, esta técnica va a producir mediadores linfoangiogénicos que van a actuar localmente para estimular el crecimiento e inoculación de vasos linfáticos a la red linfática. Este mediador linfoangiogénico se cree que es el factor de crecimiento vascular endotelial. Y los linfonodos que más serán utilizados son los inguinales, supraclaviculares, submentales, torácicos y gastroepiploicos. Para decidir qué procedimiento realizar de los previamente mencionados, se debe hacer el diagnóstico con linfocintigrafía y evaluar la funcionalidad del sistema linfático. Si el sistema linfático aún es funcional, el paciente es candidato para la primera técnica. Si no se logran identificar vasos linfáticos, se ofrece la realización de esta técnica, la transferencia de linfonodos vascularizados. Y existen casos en los que ambas técnicas se realizan simultáneamente y mejoran la calidad de vida. En conclusión, el tratamiento es desafiante, está en un continuo desarrollo y debe ser realizado por un equipo multidisciplinario. Gracias a las nuevas estrategias diagnósticas y las técnicas de microcirugía, tienen un potencial de reconstruir fisiológicamente las áreas del drenaje linfático que han sido deteriorados, y el éxito va a depender de un tratamiento individualizado. Y pues muchas gracias por su atención, compañeros.